Muchas gracias, señor presidente. Solo para hacer unos comentarios muy cortos, tres muy precisos sobre diversos temas que se han tocado esta mañana y que creo que son importantes tener en consideración para muchos de los debates profundos, cargados de profunda ideología, porque no está exenta de ideología la existencia y el posterior desarrollo de este tipo de entidades e instituciones en Medellín. Parto de tres bases fundamentales. La primera, estos son lugares que nos deben unir a los ciudadanos de Medellín. Debe existir unidad de propósitos frente al significado y hacia dónde debe dirigirse el sentido de estas entidades en la ciudad. E infortunadamente, el concepto de conflicto armado no nos une a los colombianos. Nos unen las víctimas de la violencia, pero no el concepto de conflicto armado. Y existimos muchos que con argumentos objetivos, no con opiniones, sino con argumentos, consideramos que en Colombia ha habido un influjo del narcotráfico, hoy justificado y aplaudido por muchos, en muchas instituciones que terminan, entre otras, después como partidos políticos basados en el perdón, la reconciliación y muchas frases que yo creo que como colombianos y como medellinenses debemos avanzar hacia esas consideraciones, pero que infortunadamente al decir que existe conflicto armado, ya con eso se ideologiza profundamente la existencia de las instituciones. Y eso me preocupa. Entonces, algo que debería ser para la unidad de los ciudadanos de Medellín, terminan un debate profundo cuando solamente el titular dice para las víctimas del conflicto armado, que desde nuestro punto de vista, incluirlas a todas dentro del tema del conflicto armado, esa palabra hace que muchos no nos sintamos identificados porque justifica la violencia, justifica el narcotráfico de muchos grupos al margen de la ley. Y es muy difícil explicarle a nuestros hijos que el narcotráfico de unos es bueno y el de otros es malo. Tristemente, esa es la dificultad que se presenta y algo que debería ser para la unidad de Medellín termina generando una divergencia de visiones que no le ayuda a la visión que queremos construir de unidad de ciudad. Entonces considero que si seguimos circunscribiendo todo el discurso, toda la narrativa hacia la posterior justificación de mucho del narcotráfico que hemos padecido en nuestro país, hace que muchas personas sintamos que esos lugares están cargados de ideología. Y veo eso como muy peligroso. Yo sí creo que nosotros tenemos que hacerle un reconocimiento a las víctimas de la violencia, del narcotráfico, del terrorismo que hemos padecido en Medellín. Estoy completamente convencido de ello. A todo tipo de víctimas. Muchas de ellas, entre otras, de nuestras fuerzas militares y de la policía. Ustedes recuerdan muy claramente, allá a principios de los 90, cuando se ponía el precio de la cabeza de cada policía en Medellín. Y nosotros estamos de acuerdo en que exista un homenaje y que haya vocería y que se pueda, desde muchas instancias, tener un lugar representativo que nos una a los ciudadanos de Medellín. Pero desideologicemos, quitémosle ese debate profundamente ideológico sobre si en Colombia existe o no conflicto armado y reconozcamos las víctimas. Reconozcamos las víctimas de la violencia, del narcotráfico, del terrorismo y ojalá empecemos a marginarlas de una profunda dificultad ideológica que todavía no va a lograr unidad en muchos sectores de nuestra sociedad cuando se habla de un conflicto armado. Y si quieren damos el debate después de por qué en Colombia no existe conflicto armado. Como muchos, reitero, con argumentos y con seriedad hemos demostrado y hemos luchado durante mucho tiempo por ello.
y mañana viene aquí la misión de verificación de la ONU, y si quieren mañana damos el debate sobre por qué no existe. Porque la propia Cruz Roja Internacional habla de los requisitos de un conflicto armado interno, y para nosotros no existe eso en Colombia. Reitero, sí a la memoria de las víctimas, no a la justificación de la violencia sobre muchas de ellas, que es lo que finalmente se hace cuando se reconoce la existencia de un conflicto armado. Es la justificación del narcotráfico, que tanto nos quedamos acá en Medellín a través de la justificación del narcotráfico de unos grupos al margen de la ley. Entonces, ojalá que sea un lugar de unidad, que el Museo de la Memoria sea un lugar de unidad de los ciudadanos de Medellín, que ojalá desideologicemos a través de esa palabra que es el conflicto armado, la quitemos, la saquemos del museo y sí reconozcamos a las víctimas en general, de la extorsión, de la violencia, la que pasa todos los días en nuestros barrios de Medellín, del narcotráfico. De lo contrario, ahí sí hay política, y eso me preocupa. Entonces yo digo, sí al reconocimiento y a la memoria de las víctimas de la violencia en la ciudad, sí al reconocimiento de las víctimas del narcotráfico, de cualquiera sea su proveniencia, no al narcotráfico que justificamos hoy al decir que en Colombia hay una guerra civil de 60 años, patrocinadas así por el narcotráfico. Nada de guerra, sino unos grupos poderosísimos económicos que hoy posan de grandes redentores de la sociedad. Eso sí me preocupa a mí. Una justificación de ese narcotráfico cuando se habla de conflicto armado. El que tanto aquí aborrecemos en nuestra ciudad. Entonces digo, sí a la memoria, sí al reconocimiento de las víctimas del narcotráfico. No a la ideologización que perversamente se hace a través de un supuesto reconocimiento de un conflicto armado, bastante dañino que muchos sectores de esta sociedad no aceptamos y que estaremos dispuestos a dar cuantas veces sea el debate sobre la inexistencia del mismo en nuestro país. Sí, digo, sí, con todo gusto, a que el municipio de Medellín invierta en el reconocimiento de esa memoria de esas víctimas. Reitero que todos los días en nuestros barrios aún se están dando, porque entonces no se acabó la supuesta guerra. Ahí sigue todos los días la violencia en nuestros barrios, la violencia en nuestras regiones, la violencia en cada una de las comunidades de Colombia, de Antioquia, de Medellín, de cuenta del narcotráfico. El que mucho, reitero, justifican a través de la supuesta existencia del conflicto armado. Esa parte me preocupa. Y lo otro es, ¿por qué Medellín invierte en este tipo de entidades, instituciones? Y reitero, lo aplaudo y creo que es muy importante, pero lo hace porque aquí existió violencia, el narcotráfico, existe aún violencia en el narcotráfico, que se ha dado por muchísimos años y que no podemos decir que Medellín tenga que ser pionera, porque si no los 1.122 municipios de Colombia entonces tendría su propio museo. Y eso creo que es una carga económica para los municipios que no tendrían que soportar, es un tema que debería manejar directamente el gobierno nacional en muchos sentidos, pero nosotros sí tenemos aquí, sin ideologizar, esta lucha que creo que le hace bastante daño al propósito de unidad. Nosotros sí podemos buscar que el museo reconozca a esas víctimas y quitémosle esos apellidos que creo que le hacen daño, donde muchos, reitero, no nos sentimos infortunadamente identificados con ese propósito. Entonces yo apoyaré con todo gusto recursos y soporte a lo que signifique el apoyo a las víctimas de la violencia en nuestra sociedad. Pero jamás apoyaré la justificación política del asesinato en Colombia, la justificación política del narcotráfico en Colombia. Si seguimos así, lo que hoy ocurre en nuestros barrios, mañana tendrá la misma salida, porque lo que
significa la impunidad del pasado, va a ser la generadora de nuevas violencias para generar nueva impunidad del futuro, buscando nueva impunidad en el futuro. Tengamos mucho cuidado, logremos que estos lugares sean de unidad, y que no se convierta en una imposición ideológica de algunos sectores sobre otros. Creo que vale la pena dar ese debate, porque no existe narcotráfico del bueno de unos grupos que justifican su violencia y malo de otros lados, no. El narcotráfico es perverso, es dañino, económicamente, socialmente, moralmente, acaba no solo con muchas familias, sino que hoy justifica mucho la violencia que hay en Medellín si seguimos en esa historia tergiversada desde nuestro punto de vista. Esa es mi posición y quiero hacerla hoy pública, porque no me gusta la politización de las instituciones pagadas, entre otras, con los recursos de los ciudadanos. Sí a la memoria de las víctimas, sí a la memoria de las víctimas del narcotráfico, no a la justificación ideológica de la violencia que ha recaído sobre ellos. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra.